del 1 al 6. Si alguien no le ha bajado el volumen a su celular y quiere aprovechar de una vez para que no vaya a interrumpir si alguien le llama o algo. Hechos 6, del 1 al 6. Bueno, vamos a leer hasta el 7 en realidad. Cuando lo tengan, pueden decir un fuerte amén, hermanos. Amén. Amén. Vamos a leerlo alternadamente. Yo leo el versículo 1, ustedes el 2, y en el 7 todos juntos. Dice la palabra de Dios así: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Todos juntos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Bueno, esta es una pequeña enseñanza muy práctica, muy importante. Yo creo que a todos los que estamos aquí en un domingo por la tarde, ¿verdad? No domingo por la mañana, sino a ustedes que vienen el domingo en la tarde, son personas que les importa y que aman a su iglesia. Amén. Si no, no estuvieran aquí. Amén. Estuvieran haciendo otras cosas que pueden hacer. Al cabo ya vinieron en la mañana, pero están aquí en la tarde porque son fieles a Dios y a su iglesia, y eso refleja que ustedes tienen un deseo de mirar a su iglesia avanzar, ir adelante y crecer en todas las áreas. Amén, hermanos. Amén. Por eso estamos aquí. Yo creo que ustedes tienen compromiso, y aquí vamos a mirar algo que nos va a ayudar a nosotros que queremos ver la iglesia fuerte y firme y avanzar. Algunas cosas que nos van a ayudar para poder cumplir esos deseos y propósitos que tenemos. Vamos a hacer una oración para comenzar, hermanos. Padre Celestial, bendiga estos minutos de enseñanza. Deme palabras, Señor, para ser claro. Y a mis hermanos, denles un corazón abierto y dispuesto a escuchar y dispuestos a obedecer lo que tú nos dirijas a hacer. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Hace algunas semanas, déjame el micrófono, hermano. Muy bien, hace algunas semanas que no hemos estado aquí en el libro de Hechos, por misioneros que hemos tenido y así. Entonces, vamos a repasar rápidamente lo que ya aprendimos acerca de este mismo pasaje. ¿Cuál era el problema que estaba pasando aquí, hermanos? De las vidas.
los griegos comenzaron ¿a qué? A murmurar y a quejarse porque dijeron que los hebreos, los cristianos, que venían desde los hebreos, que eran judíos, que no eran gentiles sino judíos, dijeron los griegos, los cristianos gentiles, dijeron no, a nuestras viudas las hacen menos, y nomás las de ellas son las primeras en repartir la despensa y ayudarlas y atenderlas, y a las viudas gentiles nos la están menospreciando y como que no está bien. Así se sentían ellos. Y eso fue una situación no planeada. Fue una situación no planeada. ¿A cuánto les han sucedido situaciones no planeadas, hermanos? Una situación no planeada. Hubo un malentendido el sábado o el domingo, y usted pensó que su esposa le entendió qué camisa quería ponerse y cuál era planchar y todo, y son las 9:40, usted no tiene camisa, y a las 10 quiere estar en la escuela dominical. Y son las 9:40. Y usted está en 20 minutos. Y la esposa dice, pues es que yo pensé, yo te entendí. Y usted, pero es que son situaciones que no pasan intencionalmente, situaciones no planeadas, siempre van a ocurrir en todas partes. Pero el problema no es la situación, el problema es la reacción de nosotros. Nosotros somos los que convertimos la situación en un ¿qué? En un problema. ¿Le ha pasado? Va con su familia a disfrutar el día, una comida, y van todos bien y un comentario, una mirada, acabó con todo. Porque la reacción es el problema. Entonces aprendimos que muchas veces van a pasar situaciones que no planeamos, que nadie planeó, que nadie necesariamente es culpable, y tenemos que aprender a no volverlo un problema a nosotros. Con nuestros comentarios, con nuestros gestos de la cara, amén, hermanos, con nuestros gritos, con nuestras, ¿cómo le llaman así cuando hacen los ojos así que? ¿Cómo se le dice eso? Y ya, ¿verdad? El esposo está serio diciéndole algo y ahí está, ¿verdad? Se convierte en un problema. Entonces aprendimos a no convertir una situación no planeada en un problema, hermanos. Los apóstoles hicieron eso. Hubo una situación no planeada, pero ellos no lo convirtieron en un problema. Ellos buscaron soluciones, no buscaron culpables. Nosotros hacemos lo contrario. Es que te dije, es que tú siempre, es que tú nunca. Y comenzamos a buscar culpables en vez de buscar soluciones. Los apóstoles no ignoraron las murmuraciones de los griegos. No se enojaron contra ellos, los escucharon, les dieron su atención y buscaron solución. ¿Cuántas veces, hermanos, el orgullo no nos deja escuchar? ¿Cómo mi esposa me va a decir a mí? Ni a mi papá, ni ¿cómo mi esposa me va a decir a mí? Pues que cuando estamos mal, alguien nos tiene que decir. Amén, hermanos. Amén. Pero el orgullo, esta mujer que se cree, aunque tenga la razón, no escuchamos. No escuchamos. Nos está presentando una necesidad de ella, una necesidad de los hijos, una necesidad de la casa, una necesidad que surgió, pero nosotros, ¿cómo nos va a decir? Y no escuchamos. Los apóstoles escucharon y dieron solución. Nosotros no escuchamos y hay una explosión. Y luego, ¿sabe qué? Vivimos sin paz y en pleito.
porque no queremos escuchar y buscar solución. Y nos hacemos la vida difícil nosotros. Hay hombres que de todo hacen drama. Amén. De todo hacen drama. Y hay mujeres también que de todo hacen drama. Sí, pero si aprendemos a escuchar, hermanos, y a no buscar culpables y no soluciones, podemos vivir más en paz, tanto en la casa como en la iglesia. Amén, hermanos. Ahora miramos aquí que los apóstoles dijeron, tienen razón, estamos desorganizados en esa área. ¿Saben qué? Busquen a 7 varones y vamos a organizarnos y que esos 7 se encarguen de este ministerio. ¿Para qué? Para que nosotros podamos dedicarnos a la oración, a la lectura y a la obra espiritual, a lo espiritual. A la iglesia le conviene que el pastor tenga el tiempo necesario para estudiar, para orar, para aconsejar, para buscar a Dios y poder dirigir la iglesia efectivamente. A la iglesia le conviene eso. Pastor, no se preocupe por eso, yo me encargo. De esto práctico, de esto que es trabajo, yo me encargo. Toma el tiempo que ocupo para estudiar, aconsejar, visitar y haga la obra espiritual. A la iglesia le conviene hacer eso. El hermano López me dijo, entonces se van a pintar las puertas estas y el concreto ese que está aquí afuera. Me dice, hermano, yo me encargo de eso. Y miren, yo puedo usar mi tiempo para otras cosas, el hermano se va a ocupar de eso. Los hermanos aquí han estado trabajando, después de su trabajo vienen y hacen todo esto. Ayer vine yo a prender los aires, me acordé que no estaba prendido el aire y a media de la visitación vine y estaban los hermanos trabajando. Y yo no tengo que hacer esto porque ellos lo hacen y yo puedo andar visitando, puedo hacer otras cosas. Me quitan responsabilidades de encima, que en primer lugar les hacer yo, ¿verdad? Pero ellos lo hacen y yo puedo usar el tiempo para algo mejor. Y de eso se trata, de que el pastor tenga la ayuda que necesita y él se enfoque en lo más importante. Vamos a mirar unos requisitos aquí mencionados y lo que estamos viendo es esto, que en la iglesia de aquí de los Hechos, en el primer capítulo, dice que en Hechos 6:1, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración. Crecieron en número y también crecieron en ¿qué? En problemas. Pero la sabiduría de los apóstoles proveyó una solución para que se organizaran como iglesia. Y cuando se organizaron, ¿qué creen que pasó? Mira el versículo 7. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos ¿de qué? Se multiplicaba. ¿Por qué? Porque hubo orden. Miren, ustedes se van a dedicar a este ministerio de las viudas y podemos nosotros dedicarnos a la palabra, a la oración, a ministrar, a predicar. Hubo orden y siguieron ¿qué? Siguieron creciendo. Más se multiplicaron. Y si vamos a poder nosotros multiplicarnos, debe de haber ¿qué? Orden, organización. Pero ese orden y esa organización que se necesita debe de ser tomado, esa responsabilidad debe ser tomada por hombres con estas características que mencionaron los apóstoles. Los apóstoles estaban a cargo, ellos dijeron, busquen entre ustedes, está bien, ustedes escojan a 7, pero que tengan estas cualidades. Los dejaron a ellos participar y obviamente si los hermanos escogían a uno que el apóstol Pedro decía, no, aquí sí, no, y iban a tener que escoger a otro. Pero ellos estaban a cargo y le dijeron, ustedes escojan a 7, está bien, pero que tengan estos requisitos para que se encarguen de ese ministerio, nos organizamos y seguimos adelante. Entonces vamos a ver los requisitos rápidamente que mencionaron aquí. Versículo 3 dice, buscad pues hermanos de entre vosotros a 7 varones de buen ¿qué?
de buen testimonio. ¿Qué iban a hacer esos varones? Iban a servir, a organizar la despensa que se entregaba para las viudas, quizás poner la despensa en mesas, llevarle la despensa o estar en una mesa administrando y viendo el orden de cómo estaban todos organizados. Pero para eso dijo que era necesario que tuvieran buen testimonio. Entonces, de antemano podemos ver que si se necesitaban estas cualidades, características, este carácter para servir en las mesas a las viudas, pues entonces para cualquier otra cosa se necesita también este carácter. Y el primero dice un buen testimonio. ¿Quién tiene un buen testimonio en la Biblia, hermanos? ¿Quién se acuerda usted que haya tenido un buen testimonio? ¿Quién tuvo un buen testimonio? Por ejemplo, José. Muchas cosas podemos decir bien de José. La mujer de su amo quería meterse con él, lo agarró, no lo soltaba, y él se arrancó y salió así. Y prefirió huir que caer, ¿verdad? Y podemos hablar mucho acerca del buen testimonio de José. Si vamos a servirle a Dios de una manera que a Él le agrade, necesitamos un buen testimonio. ¿Se acuerdan de Filemón? Cuando Pablo le escribe a Filemón, vaya rápidamente ahí, mire, vaya a Filemón, capítulo 23. Cuando encuentra Filemón, capítulo 23, me avisa. ¿Ya lo encontraron, hermanos? Amén. Mire lo que dice Pablo, hermano. Pablo le escribe a Filemón. Pablo está en Roma. Filemón está en ¿dónde? ¿Alguien se acuerda? Pablo está en Roma en la cárcel. Filemón está en ¿dónde? En Colosas, en la ciudad de Colosas. Y fíjese lo que le dice Pablo en el versículo 4. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. ¿Porque qué? Porque oigo. Miren las tres cosas que él oía de Filemón. Porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Hermano, Pablo estaba en la cárcel de Roma. Filemón estaba en Colosas. Y hasta allá lo que Pablo alcanzaba a escuchar eran cosas buenas de Filemón, de su amor hacia el Señor Jesús, de su fe y de su amor por los santos. Miren el versículo 7. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Él era un cristiano con buen testimonio. Él era alguien que se podía decir de él que tenía amor y que amaba al Señor Jesús. ¿Se podría decir eso de nosotros, hermano? Su vecino podría decir de usted: oye, mi vecino, ¿cómo ama a Dios? Su compañero de trabajo, su patrón, puede decir de usted: este trabajador que tengo, ¿cómo ama a Dios? No se le nota eso, no, él ama a Dios. ¿Cómo está su testimonio? ¿Cómo sabemos qué es aquello que amamos? A lo que amamos le invertimos tiempo, sacrificamos y ahí estamos. Somos fieles hacia lo que amamos, ¿verdad? Si alguien le pregunta a su hijo: oye hijo,
¿Tu papi qué es lo que él ama? El celular. ¿Y tu mami? Pues también. Las series. ¿Qué ama tu mami? No, pues el chisme. Nuestros hijos saben en qué enfocamos más nosotros, saben qué amamos. Y de Filemón se podría decir, este hombre ama a Dios. ¿Cómo se imagina usted la vida de Filemón, hermano? Este hombre ama a Dios. En Colosas no había un edificio, un lugar donde se reuniera la iglesia y se reunían ahí en su casa. Entonces se imagina a Filemón hablando con la gente en la calle, con los cristianos. ¿Cómo ves si nos reunimos en mi casa? Pues no tenemos dónde reunirnos. Vénganse a mi casa, ahí cantamos, ahí que alguien nos enseñe y ahí servimos a Dios. Vénganse a mi casa, ahí nos reunimos. Y él abriendo su casa ahí, las puertas para los hermanos que lleguen y tengan servicio ahí. Le dejen sucio, no le hace. Vénganse aquí a la iglesia. Dice, porque por ti han sido confortados muchos de los santos. Alguien generoso, alguien que amaba a la gente, su amor por todos los santos. Un testimonio de amor, de fe, de amor hacia los cristianos. Dicen los apóstoles, necesitamos a alguien que sirva en esta área, pero que tenga un buen ¿qué? Un buen testimonio. Entonces, un requisito, hermanos, para tomar una posición en la iglesia es tener un buen testimonio. Tener un buen testimonio es que la gente puede hablar positivamente de nosotros. Este hermano conoce la Biblia. Este hermano ora. Este hermano ora. Este hermano es bien humilde, bien sencillo. Este hermano es bien trabajador. ¿Cómo está nuestro testimonio? Buen testimonio es cuando la gente puede decir, esta hermana es bien fiel, no tiene esposo, no tiene, sus hijos ni la siguen, pero ella es fiel en congregarse y en servirle a Dios. Esta hermana es fiel. Un buen testimonio es cuando la gente puede decir, este hermano nomás sale del trabajo y por acá anda atrás siempre buscando qué ramas te estorban, qué árboles mochar y siempre anda buscando qué hacer allá. Un buen testimonio es cuando la gente puede decir, esta hermana siempre anda visitando. Ella no ocupa que sea sábado, en la semana ella anda visitando. Qué bendición por esta hermana. Buen testimonio es cuando los hermanos pueden decir, este hermano siempre está dispuesto a trabajar en la iglesia. Todos sabemos que si algo se descompone, este hermano va a llegar y lo va a arreglar. Cuando pueden decir, este hermano siempre cuando se ocupa ayuda es el primero en levantar su mano y siempre está dispuesto a ayudar. No importa qué hora sea, no importa qué sea, él está para ayudar siempre. Siempre dispuesto. ¿Buen qué? Buen testimonio. Hermanos, un buen testimonio no es otra cosa más que la evidencia externa de nuestro compromiso con la obra de Dios. Un buen testimonio no es otra cosa más que la evidencia externa de nuestro compromiso con la obra de Dios. Los hermanos que andan trabajando aquí porque no tienen nada que hacer. ¿Sí sabían eso? No. Una palabra, compromiso. Compromiso. Cuando hay un compromiso en el corazón, por fuera hay un esfuerzo, un sacrificio constante por el compromiso que hay. Y ese esfuerzo se convierte en un buen testimonio. Un buen testimonio. El otro requisito que miramos aquí, hermanos, es llenos
¿Del qué? Llenos del Espíritu Santo. Regresamos por favor a Hechos 6, si no me equivoco. Hechos 6, versículo 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. ¿Quién es alguien lleno del Espíritu Santo? Dice la Biblia: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien que sed llenos del Espíritu Santo. En vez de tomar vino y ser controlado por el vino, mejor toma el Espíritu Santo, llénate del Espíritu Santo, para que seas controlado por el Espíritu Santo. Hermanos, ¿qué va a pasar cuando vengamos y cada quien tome su posición y va a servir, pero en la carne, no lleno del Espíritu Santo? No gobernado por el Espíritu Santo, sino gobernado ¿por qué? Por la carne. En vez de edificar, ¿para qué? Va a destruir. Por eso importa, por eso es importante. Porque puede venir un hermano por primera, segunda, tercera vez, alguien que apenas comienza a venir y con una mala actitud o con un comentario que no le guste a uno, y si uno anda en la carne y no en el Espíritu, quién sabe qué pueda responder, quién sabe qué actitud pueda uno dar, que en vez de ayudarle, lo corra con esa actitud. Por eso dicen los apóstoles: si se ocupa la ayuda, si hay que organizarnos, pero necesitamos a alguien de buen testimonio, alguien de un carácter específico, que tenga buen testimonio y que esté lleno del Espíritu Santo, que pueda ser gobernado por el Espíritu Santo. Estamos hablando, ¿sabe de qué? De un servicio, o de alguien que sirve, o de alguien que hace, no lo que puede, no lo que quiere, sino lo que Dios le dirige a hacer. ¿Por qué debe ser ese siervo lleno del Espíritu Santo? Para que no haga simplemente lo que quiere y lo que puede, para que haga lo que el Espíritu Santo lo dirige a hacer, porque la obra es de Él. Y a veces nosotros podemos hacer y deshacer, y porque podemos y porque queremos y porque tenemos la habilidad para hacerlo, pero si no estamos siendo gobernados por el Espíritu Santo, podemos contrarrestar en vez de sumar. Amén, hermanos. Esa es la importancia de ser lleno del Espíritu Santo al servir. Entonces, todo lo que haga usted, hermano, como su servicio a Dios, debe de hacerlo procurando tener un buen testimonio y procurando mantenerse lleno del Espíritu Santo, ya sea ujier, esté en el sonido, sea maestro, cualquier otra cosa. Todos necesitamos trabajar en tener un buen testimonio y en ser llenos del Espíritu Santo. En todo lo que hacemos, que seamos controlados por el Espíritu Santo, especialmente las hermanas que sirven en la guardería. Amén. Bueno, tengo 4 puntos aquí en este punto. Acomódense. Vamos a ver. Los que estamos aquí no sabemos lo que sucede en ese mundo, en ese cuartito, hermanos. ¿Verdad? La otra vez se acabó el servicio y yo fui corriendo para allá, y por este accidente se abrió la puerta y una hermana traía un niño así. Y en eso la miré y dije: hermana, ¿qué pasó? No, ando paseando. Me empezó a dar el besito y dije: no, ¿qué pasó? Ya ve que para todos se necesita ser controlados por el Espíritu Santo. Si no están llenas del Espíritu Santo las hermanas, los niños van a empezar a llegar por acá todos, ¿verdad? Ya los aventaron por la ventana y acá están llegando todos.
Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Ahora, déjeme decirle esto. Los apóstoles, hermanos, dijeron: vayan y busquen a hermanos con estas características. Vayan y busquen a hermanos que tengan estas características. No les dijeron: vayan y pregunten a ver si alguien quisiera pues comprometerse a llenar estos requisitos. No, busquen a alguien que tenga estos requisitos. Porque si no los tiene ahorita, va a batallar bastantito quizás para tenerlos cuando esté ya con la responsabilidad encima. Amén. Amén. Entonces ve, busca a alguien que lo tenga. Y cuando encuentren a 7, los trae. El último punto, hermanos, lleno no solamente del Espíritu Santo, pero lleno de ¿qué? De sabiduría. Lleno de sabiduría. Alguien dijo que sabiduría es hacer lo correcto de la manera correcta. ¿En el qué? En el tiempo correcto. Hay que hacer lo correcto de la manera bíblica, de la manera correcta y en el tiempo correcto. Ahora, el requisito no era tener algo de sabiduría, sino que estar lleno de sabiduría. Habrá una manera mejor de llenarnos de sabiduría, aparte de conocer y vivir la palabra de Dios. Esta es la sabiduría de Dios. Y alguien sabio es alguien que conoce, que vive, que ama la palabra de Dios. Debe ser alguien sabio, alguien que tiene conocimiento en la palabra también, que la sabe manejar. Alguien sabio, ¿por qué se ocupa que tenga mucha sabiduría, hermanos? Porque alguien sabio sabe escoger sus batallas y no se enreda en cualquier detalle insignificante y lo convierte en un problema. No, eso pasa, no le hace. Vamos a cuidar que lo demás esté bien, eso puede pasar. Y no nos involucramos en algo pequeño y lo convertimos en algo grande. Sabe escoger qué verdaderamente se debe de tratar. Tiene discernimiento. ¿Cuántos se acuerdan de la sabiduría del rey Salomón? Cuando vienen 2 rameras con él, ¿verdad? ¿Se acuerdan la historia, hermanos? Vienen 2 rameras que tuvieron a su hijo a días de separados. Y en la noche, una aplastó a uno y lo mató. Y viene y luego dice: no, el que está vivo ese es mío. No, ese es el mío. No, y comienzan a pelear, ¿verdad? No, y van con el rey Salomón. No, pues es que ella dice que el que quedó vivo, que es el de ella, pero es el mío. Y ya están peleando. Ya está la sabiduría del rey Salomón. ¿Qué les dijo? Está bien, no se preocupen. ¿Tú dices que es tuyo? Sí. ¿Tú dices que es tuyo? Sí. ¿Está bien? A ver, tráiganlo. Móchenlo a la mitad y se lo reparten. Y la verdadera mamá dice: ¿no sabes qué, rey? Que se lo quede. Y a ella le dice el rey: es tu hijo, déselo a ella. Sabiduría. Si vamos a poder ser de bendición y ayudar la obra de Dios, necesitamos sabiduría de Dios. Saber solucionar problemas, hermano. Eso solamente viene de Dios, hermano. Amén. Nosotros podemos intentar y frustramos y bataleamos, pero si tenemos la sabiduría de Dios, estamos llenos del Espíritu Santo, tenemos su inteligencia, su sabiduría, su palabra, podemos solucionar problemas mejor, más fácil.
llegamos al versículo 7. Porque se organizaron, porque hubo hombres que caminaban con Dios con buen carácter, se organizaron y todavía se vuelven a multiplicar. Termino con este punto, hermanos. Los apóstoles dijeron: escoged entre vosotros a 7 ¿qué? 7 varones. No a 7 hermanas, a 7 varones. Y eran 7 los varones encargados de ese ministerio. En el libro de Hechos hemos mirado que siempre se refiere a los varones. Oíd, varones, porque la iglesia debe ser liderada, ¿por qué? Por varones. En el martes de oración, los varones son los que deben estar primero. Vamos a orar por eso. Las diferentes necesidades que surgen y que hay, diferentes ministerios desorganizados. ¿Sabe quién lo tiene que organizar? Un varón, un hombre con esas características para poner orden y que la iglesia siga adelante. Varones que puedan trabajar con hermanos y con hermanas juntos, pero con varones liderando la iglesia. ¿En dónde están los varones de nuestra iglesia? Liderando. Si no nos levantamos como varones comprometidos con la obra de Dios, cuidando nuestro testimonio, buscando a Dios, la llenura de su Espíritu Santo, buscando su sabiduría en la palabra de Dios, y nos organizamos para servir de una manera que a Dios le agrada, a lo mejor vamos a quedar aquí estancados, hermanos. Y no va a suceder lo que sucedió en el versículo 7, que volvieron ¿a qué? A multiplicarse. A lo mejor Dios quisiera multiplicarnos y nos mire y dice: no están listos. No están listos, mira, caminos organizados. Mira los varones, ¿dónde están? ¿Cómo los multiplico? ¿Qué van a hacer si así están desorganizados? ¿Cómo los multiplico? Los varones no están comprometidos. Necesitan comprometerse, tomar posición, poner orden en diferentes ministerios, organizarse para poder ¿qué? Añadir y multiplicar. Cuando algo está desordenado y se le añade, es un desastre total. Pero cuando algo está organizado y se le añade, hay bendición. Amén, hermanos. Entonces, hermana, usted ore por su esposo. Señor, dale liderazgo a mi esposo. Ayúdalo a ver todo el potencial que le has dado, sus dones, habilidades, liderazgo, y conviértelo en el líder que tú quieres que él sea. Úsalo en tu obra. Guarda su testimonio, obra en él para que te busque, para que busque la llenura de tu Espíritu Santo, busque tu sabiduría en tu palabra, Señor, y que lo uses en la iglesia. Y podamos tener hombres firmes, fuertes, sólidamente dirigiendo la iglesia y llevándola hacia adelante. Eso es lo que nuestra iglesia necesita. Amén, hermanos. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Es el mensaje de Dios para nuestra iglesia. Hombres, levántense y llevamos la iglesia adelante. Amén, hermanos. Vamos a orar, terminamos. Todos puestos de pie, por favor, hermanos.